Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es ¿qué son las barras de Access? Una novedosa técnica no invasiva que trabaja en la liberación de los bloqueos físicos y mentales almacenados en el cuerpo. Acompáñenos. Las barras de Access son una terapia corporal que busca que el cuerpo comience a descargar todos los pensamientos, ideas, actitudes, decisiones y creencias limitantes que has tenido sobre cualquier cosa. Esta técnica parte de la teoría que existen 32 barras de energía que corren a través y alrededor de la cabeza y que al tocarlas o estimularlas descargan y borran todo lo que no sirve y estanca a la persona, parecido a eliminar los archivos de una computadora. El objetivo es liberar espacio para poder recibir y crear algo completamente nuevo. El Access Bars es un proceso que activa 32 barras energéticas de la cabeza que contienen puntos de vista que has ido creando y haciendo significativos a lo largo de tu existencia y que de una forma u otra te mantienen anclado. Pero para esto no es necesario que olvides, simplemente desvanece creencias que limitan el actuar de las personas. Pues bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros, me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes y el tema para cerrar esta semana está muy interesante porque de repente sí tenemos sensaciones, emociones que no sabemos cómo manejar, cómo procesar y me da muchísimo gusto que hoy Andrea Calderas pues ella nos explique de qué se va a tratar este tema, pero antes hay que saludar a mi queridísima Ilian Cedeño. ¿Cómo estás? Fabi, muy bien, muchas gracias. Ya viernes y con un tema que de verdad pues llama mucho la atención porque uno sabe que todo está en la cabeza, sí, pero qué tan importante es, ¿no? Y esta parte de pues cómo estimular ciertas áreas o conexiones neuronales que nos van a ayudar a liberar algunas tensiones o algunas cosas que no están comunicándose dentro de nuestras propias neuronas. Andrea Calderas, bienvenida. Hola, mucho gusto, buenos días. Qué bueno que nos acompañas y también que está con nosotros José Antonio Aguirre, bienvenido. ¿Cómo estás? Que es te has tomado este procedimiento. Sí, yo llevo en tratamiento un tiempo en Access Bar. Y sí, él nos va a ayudar a entender y a comprender un poco mejor de viva voz qué es esta técnica. Pero Andrea, tú eres facilitadora de estas barras de Access o Access Bar. Platícanos en qué consiste, de verdad es algo que no teníamos mucha información. Ok, trataré de hacerlo lo más sencillo. Todos los seres humanos tenemos 32 puntos en la cabeza que corren a través y por la cabeza. Estos puntos tienen que ver con emociones, sentimientos o consideraciones que todos tenemos como seres humanos. Entonces es muy fácil. La herramienta, bueno, las sesiones consisten en hacer unos pequeños toques en esos 32 puntos en la cabeza y son 32 porque tocamos el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, lo cual lo que hace es que activan las ondas electromagnéticas de nuestro cerebro, estimulan las ondas electromagnéticas. Desde esta perspectiva, ¿qué sucede? Que la onda cerebral se elonga, se hace más grande. ¿Y eso qué significa? Sí. Así para los terrenales como nosotros, porque bueno, yo tampoco soy neuróloga ni mucho menos. Imagínense justamente que nuestro cerebro es una computadora que va almacenando información a través de todo lo que vamos aprendiendo en nuestra vida, a través de las creencias que también nos van dictaminando de alguna manera. Y entonces toda esa información la vamos guardando en archivos. Cuando nosotros corremos las barras, porque así se dice en el argot de Access, se corren las barras, imagínense que estamos borrando información o borrando archivos de esas consideraciones, sentimientos o pensamientos que tenemos. Okay. Pero, a ver, Andrea, ahorita me quiero regresar un poquito, porque dice, son 32 puntos que tocamos, aunque ustedes, los que realizan esta técnica, como bien dices, ya hay que puntualizar, gente que sabe y que conoce
cómo está conformada nuestra cabeza y nuestro cerebro. Son 32 puntos, pero no son entonces los nervios. No estamos hablando de algún nervio o alguna venita o algo delicado. Te pregunto también porque por lo regular uno, y me ha pasado a mí, Fabi, de repente sientes que estás cansada o con estrés y te sobas, sientes rico, pero uno no sabe si es la intensidad correcta, si me puedo lastimar, si hay algún daño. Claro. Entonces, esos puntos nada más es como una división simétrica que ustedes hacen, o si existe una parte física. ¿O por qué 32? ¿No? Ajá, exacto. Bueno, en realidad se podría decir que son 16 puntos. Ajá. 16 y 16, 32. 16 de un lado y 16 del otro lado, ¿no? Pues bueno, esta información en realidad la mayoría de nosotros que nos dedicamos, que somos facilitadores o practicantes de barras, bueno, no tenemos estudios, como les decía, neurológicos, pero lo que sí se ha visto es que estos puntos coinciden con meridianos, por ejemplo, de la medicina tradicional china, ¿no? Entonces, lo único que nosotros estamos haciendo es generar energía en esos puntos. Por eso se llaman barras, porque se forma, pues sí, justamente como una barra de energía, una banda de energía que va de tu hemisferio derecho a tu hemisferio izquierdo. Ajá. Oye, Andrea, pero a ver, por ejemplo, tus dedos funcionan como si fueran las agujas de acupuntura. Sí, funcionan, yo le llamo así, como los cables que están conectando el lado positivo y el lado negativo de la pila. Ajá. Nosotros no damos energía, sino más bien nosotros somos como esta parte que te va a activar, el switch que te va a activar. Sí, sí, sí. Es como el conductor, El ¿no? conductor. Sí, justamente tú haces spring y se activan esas Es justo porque esas bandas. tocan los exactos. Exactamente, justamente porque, bueno, obviamente nos enseñan en dónde están estos 32 puntos y entonces vamos tocando. Y es muy interesante porque también uno como facilitador o como practicante de barras que ya puede hacer ya puede dar estas sesiones, cada vez te vas volviendo más sensible a sentir la energía de la persona que está dentro de la sesión, la energía de su cabeza. Sí, claro. ¿No? Ajá. Muchas veces mi experiencia ha sido que yo siento, por ejemplo, como si mis yemas de los dedos fueran imanes y entonces como que ahí me quedo un rato más. Y hay otros momentos donde no sucede lo mismo, ¿no? Te vas sensibilizando a la energía. Digamos que están estimulando las partes de las conexiones neuronales que tienen que ver con emociones. Es decir, Exacto. si hay tensión, sabrás exactamente qué puntos tratar de conectar para hacer ese puente. Claro. Sí, aunque... si hay estrés, si hay miedo, si hay incertidumbre. Exactamente, por ejemplo, ¿no? En una sesión tú tocas todos los puntos, porque finalmente todos los puntos son importantes para nuestras vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí les voy a contar un ejemplo. En alguna sesión una persona llegó y me dijo, oye, es que yo tengo problemas de que no encuentro trabajo, ¿no? Y entonces no sé qué hacer y y le dije, bueno, recuéstate, porque además sí es importante que mencione esto. Uno no es terapeuta, nosotros somos facilitadores. Entonces, justamente no es una terapia, no es un acompañamiento psicológico, es una herramienta que nosotros damos que te va a potencializar quizás un acompañamiento psicológico o si no estás en terapia, pues tu vida, ¿no? Y bueno, entonces llegó esta persona, me dijo eso, se recostó en la camilla, le empecé a dar le empecé a correr las barras y en una de las barras que mis dedos justamente se sentían con mucho movimiento y ahí era el de la comunicación. Okay. Y entonces pues de alguna manera tiene mucha lógica. Probablemente esta persona tenía que desbloquear algo de lo que esta persona creía, de cómo se presentaba, cómo llegaba con el jefe o cómo vendía las cosas o no sé, ¿no? Y entonces ahí pues me quedé un buen rato y bueno, espero que se le haya desbloqueado. Y se le haya desbloqueado justamente
puntos de vista, porque lo que hacemos es estimular estos puntos o borrar de alguna manera esta información que tiene que ver con los puntos de vista que nosotros tenemos sobre nosotros y sobre todo lo que hay alrededor de nosotros, todo lo que vivimos, toda nuestra realidad. Justo Fabi mencionó emociones y tú Ajá. mencionaste como borrar información. Y al principio escuchamos en la cápsula que nuestra cabeza y nuestro cerebro funcionan como una computadora. Y como bien decía Fabi, hay emociones, desde nuestro cerebro controlamos todas las emociones, todos los sentimientos. Y entonces dices, sí, no llegamos con eso, pero me imagino que al llegar con los facilitadores de barras, al final ya traemos predisposición de algo que queremos solucionar. Quiero suponer, y ahí me gustaría preguntarle a José Antonio, que nos va a dar su testimonio, ¿qué te hizo llegar a esto? O sea, es decir, ¿tenías algún problema de estrés o de tensión, de tristeza, miedo, comunicación o algo que digas, necesito enchufar mi cerebro? Bueno, en general las emociones son propias siempre. O sea, tú no vives la ira como lo vive otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es como lo aprendiste a vivir. Entonces, eso te toca a ti cambiar esa parte, ¿no? Cambiar la parte cómo reaccionas a las emociones. Entonces, yo he estado pues soy terapeuta Reiki, etcétera. Yo hago yoga. Entonces siempre he andado como en ese camino, ¿no? En ese camino de buscar, y llegué por una amiga a las barras. ¿Qué pasa con las barras, o qué yo he notado con las barras así textual? Es pues como que cambia tu forma de ver las cosas, ¿sí? Cambian las conexiones neuronales que hay, cambian los recorridos neuronales que tienes ante ciertos problemas. Por decirte, el estrés lo manejas distinto, incluso por decirte, la meditación mindfulness es exactamente lo que te hace, ¿no? O sea, te hace ver de otra manera tu manejo de emociones, y creo que aquí el resultado es como más rápido, más rápido. De alguna manera, por decirte, la meditación, pues sí vas avanzando, pero vas avanzando pues lentamente. Y aquí como que se desbloquea más rápido, de alguna manera, el candado emocional que traes, porque eso lo aprendes desde la infancia. O sea, no es una cuestión de que lo aprendí ayer. Entonces son conexiones que hay que cambiar, porque el cerebro es flojo, el cerebro siempre actúa de la misma manera. Entonces tú tienes que hacer, para que aprenda de otra manera, tienes que hacer cambios. Y creo que las barras es un muy buen medio para cambiar esas conexiones. José Antonio, por ejemplo, tú dices que te has dedicado a esta parte del Reiki, ¿no? Y de alguna manera esto también ayuda en diferentes partes del cuerpo a desbloquear ciertas sensaciones, limitaciones, a obtener una mejora física, una mejora espiritual también. Sí. ¿Cómo lo comparas con las barras? Bueno, la energía Reiki es, tú eres canal del universo, ¿no? Ajá. O sea, tú eres canal del universo, de la energía universal, y bueno, pasas la energía y llegas a curas, ¿no? Ajá, yo soy médico veterinario, incluso con animales lo he hecho, y sí, los animales reaccionan, creo que mejor que los humanos, porque como que esa parte que te dicen que la medicina tradicional es la única que existe, entonces en la mente humana siempre hay como ese bloqueo, ¿no? En los animales funciona mejor. Pero manejas la energía del universo, y también depende de que el paciente la quiera recibir. Y aquí no, aquí desde el principio, o sea, se activan los puntos y se activa la parte del cerebro que necesitas, ¿no? Porque realmente al final es una selección propia lo que haces, ¿no? Es una selección de, bueno, esto es lo que yo necesito, ¿sí? Aunque te pongan, no sé, todos los puntos, si hay veces que dices, pues
esto era lo que yo necesitaba, ¿no? Claro, de acuerdo a lo que tú Sí, estás, sí, tu sí, necesidad, sí. ¿no? Sí. Necesidad emocional, necesidad física, ¿no? Incluso yo tengo, por decir, la experiencia de mi hijo jugaba fútbol en Pachuca, etcétera, etcétera, y lo sacan del equipo y está emocionalmente muy mal y llega aquí a México a vivir conmigo y de repente, pues un día veníamos discutiendo en el coche y yo iba a una sesión de barras y le dije, tómala, y me dijo, no. Y entonces la terapeuta le empezó a explicar de qué se trataba y él sin saber nada ni nada, estaba muy mal emocionalmente, estaba muy mal conmigo incluso y de repente tomó la sesión de barras que me tocaba a mí y me dijo, papá, quiero seguir viniendo. Y que es una maravilla, como dices, los puntos en el cerebro, porque al final no te están dando una terapia, no te están diciendo cómo tratar esa emoción y cómo mejorar, en este caso, la relación padre-hijo, trabajo, persona, empleado, etcétera. No, simplemente es borrar esa predisposición, ese candado, como dice, del cerebro. Tenemos que hacer una pausa. Al volver vamos a seguir porque tenemos más testimonios. No le cambie. Si usted ha sentido en algún momento que las cosas no le salen bien, que a lo mejor le está yendo mal y quiere o queremos siempre culpar a las demás personas de que no tenemos los resultados esperados, llámese trabajo, relación, vida personal, escuela, la que sea, pero que a veces queremos responsabilizar a los demás y no nos preguntamos si es un problema de nosotros mismos, pues aquí podría estar la solución, Andrea, ¿no es así? Claro. Pensar que uno determina también el resultado de su día a día. Supongamos que no es el estrés, no es un problema económico, sino salgo ya predispuesto y ya mi día se acabó y nada más falta que un perro pase y morir. O de salud incluso, ¿no? Ah, también. Que a lo mejor tienes un problema ya fuerte de diabetes o de obesidad o de problemas cardíacos y tienes que cuidar la alimentación y tú mismo te saboteas. Claro, por supuesto. Y justamente son por esos archivos que se prenden automáticamente, yo les digo así, ¿no? Pero llegamos a un punto muy, muy importante y muy interesante. Nosotros somos creadores de nuestra propia vida. Lo único es que lo hemos olvidado y pensamos justamente que todo alrededor de lo que sucede nos provoca algo. Y más bien nosotros somos tan creadores que nosotros de alguna manera estamos provocando lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo lo creamos o cómo creamos nuestra realidad? A partir de los puntos de vista. Y esos puntos de vista se crean a partir de las creencias, a partir como de toda esa información que hemos acumulado durante muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ahorita les comentaba que las barras justamente, pongamos, van borrando esa información y lo que van creando es espacio. Y cuando tú tienes espacio justo en la mente, hay espacio en tu pensamiento. Entonces puedes darte cuenta qué juicios estás creando o qué juicios estás haciendo sobre la enfermedad, sobre el tráfico, sobre el dinero, sobre el trabajo, ¿no? Y afortunadamente, así como somos creadores, también podemos elegir. Y entonces tú puedes elegir también otra posibilidad, como decía José Antonio, de actuar, de sentirte y de reaccionar, justamente. Andrea, esto, por ejemplo, ¿dónde se estudia? ¿Quién te prepara? ¿Cuándo llegó esta información a México? Sí. ¿De dónde viene? Ya hace ratito nos decíamos, bueno, acupuntura china, meditación más oriental, hindú incluso. ¿Y las barras? Las barras, bueno, es una historia preciosa. Gary Douglas es el fundador de lo que ahora, bueno, es Access Consciousness. Access Consciousness es justamente muchísimas herramientas que te dan acceso a tu conciencia.
Él tiene una historia que a mí me identifico mucho con su historia, ¿no? Hace unos casi 25 años, él es estadounidense, él trabajaba en bienes raíces, tenía un negocio muy próspero y de pronto, por cuestiones, ¿no? Justamente como decimos, de la vida, quién sabe qué pasó, quiebra su empresa y entra en una súper depresión. Y después de haber tenido todo, dice, pues me quedé sin nada y no sé. Y lo que él empieza a hacer es a preguntarse, es como cuando tienes tus momentos de insight, ¿no? Preguntarse así de, o sea, ¿cómo? ¿Qué es la vida? O sea, ¿cómo puedo ser feliz? Y esas preguntas lo que hicieron fue que empezó a llegar como mucha información, ¿no? O sea, mucha información a él. Y bueno, pues ahora, después de 25 años, es todo un sistema que tiene herramientas, tanto corporales como herramientas con procesos verbales, de procesos verbales, que te ayudan justamente a desbloquear o activar estas zonas. Por ejemplo, en tu cabeza hay procesos corporales, que ya es más bien como en todo el cuerpo, y los procesos verbales. Y los procesos verbales lo que significa es que si tú quieres crear otra realidad, primero date cuenta de todos los puntos de vista que tienes, de todas tus creencias, de todos tus limitantes. Y una manera súper poderosa es hacer preguntas. Y son preguntas súper sencillas. ¿Por qué? Porque la pregunta abre el campo de posibilidades. Cuando tú tienes una respuesta fija, es que entonces tienes un punto de vista fijo. Y entonces ahí ya no hay posibilidad de nada más. Pero cuando tú, por ejemplo, preguntas, ¿qué más es posible después de esto? Después de este programa de televisión. Yo no lo sé, pero algo va a haber, ¿no? Y entonces es como si dejaras que la energía del universo hiciera sus cosas, su trabajo, ¿no? Su trabajo. Y tú no dijeras, no, bueno, es que seguramente entonces quizás me voy a volver súper famosa. No, o sea, quitas esos puntos tan establecidos que tienes y más bien abres como las infinitas posibilidades que tenemos todos. Y que luego causan también frustración, ¿no? Porque claro, cuando uno ya quiere como determinar o planear todo en un día común y no lo obtiene o no espera ese resultado, me imagino que eso también origina esa frustración, ese estrés, y que después repercute hasta en la salud. Ya lo decía Fabi, también debe haber un impacto de nuestro cerebro en la salud, ¿no? En este caso, José Antonio, tú comentabas, pues la relación con tu hijo fue también algo, pero era una parte emocional. ¿Tú has visto resultados más allá de las emociones? Bueno, físicas, o ¿no? sea, creo que el ser humano, dentro de este contexto, en general somos gente de hábitos. O sea, hábitos que tenemos desde la hora que nos levantamos, entramos como en esa zona de confort, ¿no? Del trabajo, incluso nos quejamos del trabajo, pero seguimos trabajando para la misma empresa. O sea, no hacemos los cambios necesarios en la vida, que muchas veces, simple y sencillamente, el irte por otro lado a tu trabajo cambia tu forma de pensar, ¿no? O sea, entonces esto como que te acelera ese proceso de cambio en muchos aspectos, ¿no? O sea, como que el cambio se da mucho más rápido con estas cosas que con otras cosas que también te lo cambian, ¿no? Simple y sencillamente bañarte a otra hora, pues sí es un cambio, ¿no? Pero aquí con Access Bar el cambio es como más inmediato, o sea, es más efectivo a veces
porque luego también el cerebro quiere regresar a los patrones anteriores. Entonces, muchas veces es, me voy y regreso al nuevo hábito, y me voy y regreso. O sea, la gente que ha dejado de fumar, pues bueno, a mí me costó mucho trabajo. Tienes la tentación, yo tiene 3 años que dejé de fumar, y todavía veo gente fumando y se me antoja el cigarro, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer la nueva conexión para que no pase eso. Y creo que con Access es una forma de hacer más eficiente el cambio, ¿sí me entiendes? O sea, no por eso quiere decir que ya estás del otro lado. O sea, siempre todo cambio necesita un trabajo individual, siempre. O sea, no podemos decir que a alguien no le funcionan las barras. O sí le funcionan. Si él no hace el trabajo, que le corresponde. O sea, tú puedes ir con Buda a clases de meditación y si no quieres, no cambias. Exacto, exacto. ¿No? José Antonio, muchísimas gracias, José Antonio Aguirre por tu testimonio. Gracias. Vamos a seguir aquí en el programa. Todavía tenemos otro testimonio más. Andrea Calderas Puebla, facilitadora de las barras, nos va a seguir explicando para que también nos diga cuáles son los puntos y qué ha activado. No se vaya, regresamos aquí en Punto y Coma. Potenciales. Pues ahora nos acompaña aquí en el estudio Joaquín Páez Medina. Él también ha ido a estas sesiones, a estas terapias de barras de Access o Access Bar. Y yo sí te quiero preguntar, porque la gente está incluso, se cuestiona mucho, dice, fascinante toda la información que presentan en su emisión de hoy, que me demuestran cuántas cosas desconozco de mí misma, pero quiero saber más. Y siempre la manera de saber más es conociendo y escuchando testimonios. ¿Por qué te acercaste tú? Bueno, yo inicialmente practico yoga y meditación. Ya llevo como 2 años, casi 3 años. Practico hoy en día yoga con la maestra, que también es muy buena. Y yo yendo a yoga escuché que ellos estaban platicando de barras de Access. Y dije, bueno, pues ¿de qué se trata? ¿No? Escuché que se sentían muy bien y todo ese tipo de cosas. Entonces me acerqué y le dije, oye, pues yo quiero tomar barras, pues yo también me quiero sentir bien. Con la meditación me he sentido súper bien, armonizado, todas esas situaciones. La yoga, pues ni se diga. Entonces cuando me someto a la práctica de Access, pues bueno, la técnica es que está uno acostado, te tocan la cabeza y no se siente nada. Pero resulta que a los siguientes días, bueno, en principio duermes mejor, quita ansiedades, te sientes muy armonizado, como que te quita cargas. Yo creo que puedes lograr ciertos desapegos importantes. Mi familia y la gente que me rodea me han dicho que me ven diferente, como más tranquilo, más en lo mío, y veo las cosas en su justa dimensión. Ya no haces drama por cualquier cosa. Ya no te enojas tan fácil. Y conste que... Y que hay muchos motivos por enojarte. Entonces como que ves las cosas en su justa dimensión, y dije, pues esto me cambió. Además de que la gente que me rodea me dice, oye, algo hiciste, ¿no? Y yo digo, pues me acabo de hacer barras, y eso fue lo que me cambió esencialmente. Entonces duermo mejor, ansiedades se quitan, ves las cosas de otra perspectiva, resuelves mejor tus problemas. Entonces pues estoy fascinado. ¿Y vas recurrentemente? Bueno, yo he tomado 5 sesiones. Yo creo que a la primera ya se empiezan a ver cambios. Entonces pues yo dije, pues quiero más de esto, ¿no? Y sí, gracias a la ayuda de Andrea, pues he sentido un cambio muy significativo. Oye, Andrea, justo ahorita que lo preguntan, esta especie de terapia, de herramienta, ¿hay un periodo para usarla? Es decir, ¿puedo ir cada que me estrese, cada que tenga miedo, cada que tenga algún problema? ¿O tiene que ser semanal o también debe llevar un control, ¿no?, en tiempo? No, aquí justamente es tu elección, como tú te vayas sintiendo. Me puedes tener todo el día ahí. Te puedo tener todas las semanas ahí. Por ejemplo, yo no me he dejado de correr barras desde que tomé la primera sesión, ¿no? Pero hay personas que toman, no sé, unas cuantas sesiones, hay personas que solamente han tomado una. Aquí no, justamente lo que Access Consciousness
como que nos hace reflexionar mucho, es el salirnos del deber ser, del tener ser, del así tienen que ser las cosas. No. Como estas sesiones acompañan a las personas, acompañan en su proceso, pero no es un proceso exactamente terapéutico, entonces las personas tienen la elección, las sesiones que ellas quieran, o si quieren más, por ejemplo, Joaquín decidió tomar la clase de barras, que en la clase de barras pues ya enseñamos a las personas toda la herramienta, cuáles son los puntos, y entonces ellos ya pueden dar sesiones de barras. Y Leancita, tú tienes una pregunta del público. Sí, Hazla. justo al escuchar los testimonios y al preguntar surge la duda. ¿Tiene que ver, por ejemplo, con lo que es el coaching, el tener estos acompañantes que te ayudan a pues tratar justamente las emociones, la ira, el enojo y todo, con cierto estímulo, pero más verbalizado? ¿O realmente es completamente diferente y es solo físico? O te preguntaban incluso qué era mejor, si esto o el coaching. Sí, no, para nada. Las barras de Access solamente es el proceso corporal de, llamémosle así, imposición de manos, ¿no? O sea, donde activas estos puntos. Yo lo que creo es que más bien potencializa las terapias, los entrenamientos de coach, potencializa todo en tu vida. Una combinación. Sí. Te ayuda. Te ayuda, exacto, justamente. Y al principio del programa nos dijiste de un cliente al que le tocaste las barras de la comunicación. ¿Qué otras barras existen? Nos puedes decir así como ejemplo. Ya no dijiste la comunicación y yo escucho, pero tú sabes en específico cuáles tenemos, ¿no? Y yo me imagino, y también me gustaría preguntar, ¿sirven los niños? Porque igual existe una que se corra los berrinches y mañana llevo a mi hija, ¿no? Algo así. Ojalá. No, o la ansiedad, hay Ándale, mucha la ansiedad, ansiedad. no solo en la población infantil, sino en la población adolescente. Claro, claro. Pues en realidad estos puntos, por ejemplo, son de la comunicación, es el control, ¿no? Es del cuerpo. Hay una barra que a mí me encanta que es sobre el envejecimiento, ¿no? ¿Qué consideraciones tú tienes de cómo envejecer, de qué es envejecer? Hay otras barras, por ejemplo, hay otra barra de la gratitud, ¿no? Hay otras barras de la tristeza, del gozo. Por ejemplo, para desactivar ansiedad o que en alguien que no puede dormir, ¿qué barra sería? Pues es que no es ¿O que... qué punto a qué punto? No sé. Pues no, más bien tú corres todas las barras. Ah, ok. Porque además lo que han hecho investigaciones neurocientíficas sobre las barras y lo que sucede, les repito, yo no soy neurocientífica ni mucho menos, pero entiendo más o menos porque me gusta mucho el tema, es que lo que hace es que pone en coherencia al cerebro. ¿Y la coherencia qué quiere decir? Se comunica de mejor manera las áreas del cerebro. Sí, sí, sí. Yo tampoco soy especialista, pero he tenido muchas consultas con neuropsiquiatras y efectivamente en las neuronas hay unas que son transmisores, que es la sinapsis, que hace justamente que esta neurona se comunique con esta y de las indicaciones. Cuando no hay esa comunicación, hay algunos trastornos que tienen que ver desde el autismo, el trastorno de déficit de atención, bipolaridad, o sea, está relacionado con mucho. Por eso es tan importante el trabajo del cerebro. Ahora, la gran pregunta de los 54,000, es decir, porque la gente de verdad va sintiéndose así, como que necesita más porque estamos llenos de información de todo tipo, desde violenta, desde la necesidad de tener todo el tiempo, de tener económicamente, materialistas, de poca comunicación, incluso ya con la familia, con los seres queridos, con las amistades, ¿no? Entonces, llegas, tu sesión, te acuestas, te empiezan y empiezas a platicar con las personas o dejas que se duerman. Veo tus dedos muy fuertes, por ejemplo. Pero es que soy maestra de yoga. Exacto, pero algo que observes es eso, ¿no? Es decir, eres, digamos, finita, menudita, ¿no? Pero con una potencia en la voz, lo que transmites, y tus manos, tus dedos son fuertes. Independientemente de la yoga, creo que requieres dedos fuertes para tener esta energía. Y va mi pregunta, haces un contacto con las personas
igual puedes entablar un diálogo, ¿no? Pero hay energía. ¿Cómo tiene que ser la persona que te está tocando, incluso tú que ahora te estás preparando, para que no... Es que sí somos energía, sí lo creo. Y Sí, no voy a pasar una negatividad. energía negativa ahí. Sí, No también. sé. Sí, de hecho, hay un punto importante. Por ejemplo, toca puntos energéticos, los cuales se activan. Y de esa forma, yo creo que logra ciertas armonizaciones en el cuerpo. Yo soy contador público y tengo bastantes clientes, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Me han Y ahora con las nuevas medidas fiscales sí, más. hay que tener tranquilidad. Sí, antes de hacerle sus estados de Oye, cuenta, no, pero en les serio, hacen es algo una bárbaro. profesión, de verdad, es Sí, claro. sumamente A mí, estresante. de hecho, mis clientes mismos me han dicho que sí, que ven una más confianza, más armonía. Hay otra forma de comunicarse entonces con ellos. Y esto es gracias a las barras. Entonces dije, pues es increíble, esto es mágico. Pero no es magia, es activar la energía que ya tenemos. Ajá, ¿Y ajá. qué cambió en tu vida, por ejemplo, Pues Joaquín? que Que es- dijeras, más allá de lo que, porque tú nos dices, me siento más armónico, Me lo han dicho. mejor actitud, Sí, etcétera, pero algo que tú digas, sí, Me siento muy contento, muy tranquilo. Claro, esa es la clave de la... Y ese fue el cambio significativo. Y me siento bien y me veo bien. Sí, no, de Ese es el hecho punto. sí, además Gracias, gracias. La sonrisa siempre es muy espontánea, Y ¿no? contagia. Y contagia. Sí. Y sí es cierto, yo creo que con eso nos vamos a pausa para regresar más con este tema. Y es verdad, la clave es que si tú te sientes bien, pues todo lo demás fluye. Si tú proyectas lo que sientes, tú lo dijiste al principio, esa es la respuesta que estás. A lo mejor el problema de aquel paciente o paciente no era el trabajo en sí, sino cómo se comunicaba con su jefe, qué proyectaba de lo que estabas pensando o haciendo. Y él nos dice, pues yo me siento mucho mejor, estoy feliz, me siento cómodo. Sí. Y entonces estás disfrutando tu vida, estás disfrutando tu Sí. trabajo. Y si viene un cliente que te está diciendo, oye, no me llegó mi devolución y me acaba de llegar un correo del SAT que dice que revise todas las facturas porque puedo tener una falsa. Y si tú me dices, oye, ya me van a meter a la cárcel porque Andrés Manuel lo acaba de decir. Entonces Sí. tranquilo, corre mis varas, no te preocupes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ya lo decíamos antes de ir a la pausa, también esta parte de las energías son muy importantes. Lo comentaba Joaquín, cuando llega alguien con actitud negativa, estresado, además, también nos pueden transmitir esa energía y cómo reaccionar ante esto. Andrea, me comentabas justamente eso. ¿Cómo trabajo mis barras después de una sesión y cómo enfrento toda esta parte de predisposición en el mundo, ¿no? Llámele tráfico, llámele estrés laboral, lo que quieras, un problema económico. ¿Cómo aprendo yo después de tomar la terapia, la facilitación de barras, cómo aprendo a no engancharme? A no engancharme. Bueno, si les soy muy honestas, Access Consciousness me ha dado a mí justamente esas herramientas que son aparte de las barras. Y justamente es hacer preguntas. Cuando yo, por ejemplo, siento una emoción, me enojo, ¿no? Lo que yo puedo preguntar ¿es esto mío? Porque probablemente ese enojo fue justamente de, no sé, de un cliente que llegó como también muy estresado o en el tráfico también empezó a haber como mucho estrés. Entonces, lo que aprendemos, lo que aprendemos a hacer es a cuestionarnos todo el tiempo, ¿es esto mío o es de alguien más? Si no es mío, adiós, ¿no? Y bueno, obviamente también hay pues herramientas como de respirar, ¿no? Sí. De respirar, de sentir, también siente la emoción. Sí, me estoy enojada, estoy estresada, lo siento, ¿no? Pero bueno, sí son varias herramientas y sobre todo es esta, ¿no? O sea, de estarnos preguntando si esto me pertenece a mí.
Porque uno siempre se agarra, sí, o sea, las cosas, ¿no? Y no, a veces no son de uno. Y decir, por ejemplo, ahorita quiero hacer una reflexión de estos programas que hemos hecho. Ya saben que aquí en Punto y Coma hablamos de todo, desde política, seguridad, de educación, ciencia, salud, bienestar, todos los temas de verdad que son los que nos interesan las familias mexicanas. Y ahora que las escucho, hago esa reflexión con el público porque en los diferentes programas hemos tenido distintos invitados con diferentes enfoques, pero todos nos han llevado al mismo punto. ¿Se acuerdan de Michel Domit con el tema de del ser y estar, el aquí y el ahora? Es decir, busca primero tu misión, es decir, ¿qué es lo tuyo? Y lo recuerdo porque tú dices, tú eres contador. Pero estás entrenándote con barras porque esta es tu misión, ¿sabes? O sea, es lo que tú puedes hacer, puedes ayudar a desbloquear. Y que él lo que él decía, ¿no? Es decir, ayúdate, medita, piensa, ¿no? Es decir, vete ayudando, es bien importante. Y luego escuchábamos la otra plática de Jorge Camargo, ¿no? Donde te decía exactamente este tema de lo que tú hagas es lo que vas a reflejar, es lo que vas a proyectar. Entonces, hoy estas Access Bar nos están dando, es otra herramienta que suma. Es decir, ya tenemos yoga, ya tenemos la meditación, ya tenemos ahora todo lo holístico y todas estas esencias naturales que en lugar de medicar pueden ayudarte mejor a tomarte un tecito de tila, ¿no? Que eso vale, a tener un ambiente con humectantes más de lavanda, de estas hierbas medicinales que también te ayudan, ¿no? Y esto desbloquear. Es bien importante, Andrea, porque ayuda a ir relajando. Es así como a veces tenemos la necesidad de un masaje corporal que destensiona, que incluso truena los huesitos que necesitamos, ¿no? Para que otra vez tu columna vertebral. Es un masaje también a este cerebro, es decir, a que se relaje, a que, como tú dices, canalice las energías que tiene que dejar pasar, borrar las que son negativas. Sí. Es un masaje. ¿Cuánto tiempo estás en la terapia? ¿Desde qué edades? La sesión dura, no sé, mínimo, bueno, para adultos, se podría decir 50 minutos, 1 hora. ¿En qué consiste? El cliente llega, se recuesta en la camilla, si quiere hablar, si me quiere contar cosas o si quiere contar cosas, está perfecto. La mayoría de ellos desde el primer toque se queda dormido. Sí. Es un sueño muy curioso porque es, bueno, yo lo que experimentaba cuando yo me he quedado dormida es como estar entre el sueño y la vigilia. Sí. Es decir, que estás consciente, pero que estás completamente relajado. Ajá, ¿no? Sí. Hay personas que sí hablan y sí me cuentan cosas y yo nada más estoy tocando. Ajá. Y se van muy contentos y bueno, ya. Las edades, todo mundo puede hacer esto. De hecho, los niños pueden tomar barras. Con los niños se recomienda que sea menos tiempo, sí. Que sean como unos 20 minutos y aguantan, ¿no? Porque bueno, a ellos también los podemos recostar, pero también pueden estar, por ejemplo, dibujando. Okay. Y si tú como mamá sabes hacerle barras, o sea, sabes hacer barras, entonces le puedes estar ahí tocando la cabeza, ¿no? Mientras dibujan o mientras hacen cosas. Son maravillosas las barras, es para todos, para todos. Este punto me llamó mucho la atención porque hace algunos bloques comenté justo de los berrinches, ¿no? Y a veces los papás a lo mejor no sabemos cómo tener esa comunicación asertiva con los hijos y cómo tratar algo que pareciera tan sencillo como un berrinche. Claro. Pero igual los niños supongo que no saben en cierta edad expresar muy bien lo que necesitan. Y los vemos que experimentan frustración, coraje, que llegan de la escuela y que a lo mejor no saben decirnos, mamá, hay un niño que me cae muy mal, ¿no? Y que llegan y hacen berrinche y se desquitan y avientan y todo. Y la reacción en muchos casos pues son regaños, son llamadas de atención. Pero entonces, Andrea, Joaquín, ¿sí nos podría ayudar justo esta parte de aprender y que un niño que no sabe expresarme, porque es normal de la edad, pues yo pueda correrle las barras para decirle, no pasa nada. Tomen la clase, mamás, tomen la clase para yo, tener ahí. De compañeros que han tomado también barras, yo sé que son muy enojones. A raíz de esto, como que dicen que sus enojos han bajado,
que se controlan más. Y yo supongo que para los niños, y esto para de los berrinches igual y ya no son tanto, ¿no? Puede ser. Pero fíjense, ahora sí que voy a opinar. Yo lo que creo es que efectivamente al niño lo puedes ayudar con estas barras a que sus emociones sean más tranquilas o a que pueda dormir bien y descansar. Claro. Porque no hay que olvidar que es un proceso. O sea, un niño está en formación. Ahorita es muy pequeño, me refiero a los niños los berrinches generalmente empiezan entre los 2 y hasta los 4 años. Y es su proceso, es la forma de expresar, porque ellos, acuérdense, todavía no tienen toda la información social que nosotros tenemos, de lo que tú hablabas, de las computadoras. Entonces, ellos están aprendiendo a través de estas emociones y esta parte instintiva del ser humano. Creo que el que tiene que tomar las barras es la mamá. Y el papá y los abuelos y toda la familia. Sí. ¿Por qué? Porque los que tenemos que entender que los adultos somos nosotros. Los que tenemos que entender que el proceso del berrinche te va a durar todavía 2 años más somos nosotros. Los que tenemos que reaprender justo lo que tú dices, reaprender, somos los adultos para poder tener esta comunicación asertiva y efectiva. Claro. Si nosotros nos desesperamos, y ese es el punto que tú dices, mucha gente era molesta, tenía un muy mal carácter y ahorita está muy bien. Claro, porque el que tiene que entender que la actitud viene de ti, sale de ti. ¿Qué nos dijo Jorge Camargo en el programa pasado? Quien te daña no te hace daño, pero si tú dañas, sí te daña. ¿Qué es esto? Si tú tienes esta actitud grosera, defensiva, contestataria, reactiva, efectivamente, si estás profiriendo eso, ¿qué vas a recibir? Lo mismo, las agresiones, enojos. Sí, claro. ¿no? Sí. Y la clave está en dormir y descansar, que también esta sociedad tan atribulada, Y es una buena tan herramienta aprisa, que te invita, yo creo que duermes mejor, te tranquiliza, ansiedades no hay, no hay Exacto. angustias. Digo Pues, porque yo lo viví. Pues sí. Híjole, vamos a dar pausa porque vamos a la última parte del programa y regresamos. Ay, qué rápido. Andrea Calderas Puebla, facilitadora de barras de Access. Dinos los datos rápidamente que nos vamos. Ay, sí. Bueno, las sesiones de barras las doy aquí en Coyoacán, en Yoga Espacio Coyoacán, justamente, ahí tengo mi consultorio. Me pueden buscar también en mi Facebook como Andrea Calderas. Ajá. Ahí también les puedo dar información de las sesiones o de las clases de barras. Y ahí está en la pantalla apareciendo el teléfono de WhatsApp, el nombre de Andrea y pues ya Yoga Espacio también para que te busquen. Muchísimas gracias. Y Joaquín, ¿querías decir algo? Que hay gente que dice que no siente nada. Es que puede ser, también he conocido gente que dice, no, yo no sentí nada y a mí no me pasó nada. Entonces, yo digo que igual no son observadores y sí les ha pasado. Y que a lo mejor necesitan unas 5 sesiones más. Y una terapia. Exactamente. Y un tecito de tila. Y va todo lo que ayuda. Y Leancita, muchísimas gracias. Fabi. Gracias. Muchas gracias, gracias. Andrea Calderas. Muchísimas gracias, Joaquín Páez. Gracias, José Antonio Aguerrevere, también por tu testimonio. Y sobre todo, gracias a ustedes. Que tengan un excelente viernes.